¿Qué pensás del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué es lo que pensás de Jesús? Mire lo que dice la palabra, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué tremendo, hermano, este mensaje. Esta palabra en Isaías 53 que nos habla de lo que nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Maestro, iba a hacer en la cruz del Calvario. Ya los profetas profetizaban. Gloria al Señor. Y dice la palabra, despreciado y desechado. Mi hermano, hoy en día la gente desprecia y desecha el mensaje de Jesucristo. Mucha gente desprecia, mucha gente desecha la palabra del Señor. Pero qué bueno que hoy estás escuchando esta palabra y que seguramente te va a traer una repercusión en tu corazón, porque la palabra de Dios nos dice lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, dice la palabra. Experimentado en quebranto, dice la palabra del Señor. Y como que escondimos el rostro, dice. ¿Por qué? Porque mucha gente en ese tiempo en ese momento cuando él era azotado, cuando a él lo insultaban, cuando a él lo escupían, él no tuvo amigos, él no tuvo discípulos, no había nadie ahí para defenderlo, como que la gente se avergonzó de él, ¿no? Qué tremendo, porque él tenía sus 12 discípulos y uno lo negó, el otro lo traicionó, los demás no sé dónde estaban. La palabra cuenta que cuando él iba llevando ese madero, esa cruz, le pidieron ayuda a un hombre que no era uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. Por eso le digo que no estaban ahí sus apóstoles, sus discípulos. Entonces hoy el Señor me trae esta palabra, ¿no? ¿Qué es lo que sentís por Jesús? ¿Cuál es tu causa? Muchos tienen el Evangelio, muchos tienen la palabra de Dios, muchos tienen el Evangelio como una costumbre, como una religión, pero esto no es una religión. El Evangelio es una comunicación con nuestro Padre, una relación, amén. La religión es todo aquello que el hombre puede hacer o quiera hacer para llegar a Dios. Eso es la religión. Pero el Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros. El Evangelio es lo que Dios hizo por nosotros, que fue el enviar a su Hijo. Amén. Ese es el Evangelio. Es la diferencia de la religión. Amén. La religión es todo aquello que el hombre puede hacer o querer hacer para llegar o alcanzar a Dios. Alguien puede ir caminando a Luján, puede arrodillarse, puede prender velas, saumerio, no sé cuántas cosas, mi hermano. Pero el Evangelio no es religión, es una relación con nuestro Dios, amén. Y dice la palabra del Señor, varón de dolores. ¿Por qué varón de dolores? Porque Él soportó la persecución, Él soportó el desprecio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿O por qué nos hemos alejado de Él, hermano? La palabra de Dios nos cuenta y nos dice que nos hemos escondido el rostro de nuestro Jesús. Dice que Él fue menospreciado y no lo estimamos. Qué tremendo, hermano. Hay mucha gente hoy en día que no tiene en cuenta lo que nuestro Jesús hizo en esa cruz. Ciertamente, dice verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mucha gente lo tuvo como derrotado o lo tiene. Hay gente que mira un crucifijo o una cruz en una capilla católica, yo no sé, y lo ven ahí como que Él está derrotado, como que Él está en una cruz, como que está abatido, como herido de Dios, como dice la palabra. Pero mi hermano, Él está vivo porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos
Y dice la palabra de Dios, y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades. Dice que cada latigazo que Él recibió simbolizan las enfermedades, las principales enfermedades que nos llevan a la muerte. Amén. Yo me imagino a Jesús recibiendo esos latigazos. Algunos teólogos dicen que esos látigos que Él recibió en sus puntas tenían unas 3 garras. Entonces, si Él recibió 40 latigazos, lo multiplicamos por 3, porque en cada punta del látigo tenía 3 tiras más. O sea, Él recibió latigazos, mi hermano, multiplicado por 3. Él, dice la palabra de Dios que Él sufrió. Por eso dice la palabra experimentado en dolores. Amén. Él fue experimentado en dolores. La palabra del Señor nos dice que Él sufrió para llegar a esa cruz. El diablo quiso matarlo antes de que Él llegue a esa cruz, pero Él tenía que llegar a la cruz. Gloria al Señor. Y dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Qué tremendo, hermano. Nosotros no habíamos nacido todavía, pero Él ya estaba pagando el precio por nosotros. Él, gloria al Señor, pagó un precio, y no pagó dólares, no pagó pesos, sino que pagó un precio de sangre, pagó con su vida en aquella cruz y quebró el poder del diablo en esa cruz. Aleluya. Amén. La palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es tu causa en esta mañana? ¿Cuál es tu llamado? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que crees de Jesús? Yo no sé, quizás estás apartado o quizás en este tiempo, bueno, estamos de cuarentena, pero estabas congregando y sin tener una noción, una expectativa. Hay gente que congrega pero no sabe para qué congrega. La gente viene a la iglesia, se sienta y escucha la palabra y se va y sigue siendo igual. Las personas no entienden el peso de quién es Jesús, no entienden la magnitud de lo que nuestro Maestro hizo en esa cruz. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Él, gloria al Señor, Él pagó un precio en esa cruz. Gloria a Dios por nosotros, por lo que nosotros habíamos hecho. Y quizá usted dice, pero ¿cómo si yo todavía no hubiera nacido? ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es eterno. Él mandó a su Hijo, amén, para que nos salve de todas estas aberraciones que hay hoy en día. Amén. Hoy en día hay muchos pecados, muchos asesinatos y cuántas cosas que usted sabe que hay en la actualidad. Pero Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces el Señor te está hablando en esta mañana, a vos que quizás estás apartado o estás desviado de los caminos del Señor, o no conoces la palabra de Dios, o quizá, como le decía, estás congregando, perteneces a un ministerio, pero no tenés la noción de quién es Jesús. Entonces debes saber lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. La palabra del Señor dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Él es nuestro abogado. Usted imagínense una corte cuando hay un juicio, cuando está ahí el juez con su traje negro, ahí con su ropa negra, con el martillito de madera, ahí a punto de juzgar, y está el condenado ahí entristecido, preocupado, angustiado, porque el juez lo va a condenar por sus delitos. Pero en ese entonces alguien abre la puerta y dice, esperen, yo soy el abogado, yo voy a pagar la fianza. Ese es Jesús.
Así es Jesús. Él vino antes de que nosotros no fuéramos a perder, a descarriar. Él vino y pagó un precio por nosotros en aquella cruz. Aleluya. Él pagó un precio tremendo, hermano. Hay historiadores y médicos que dicen que él tendría que haber muerto antes de llegar a la cruz, porque las espinas que fueron clavadas con esa corona de espinas en su cabeza, eran unas espinas como de 8 o 10 centímetros. Imagínense, hermano, una coronita chiquita y que te la aprieten en la cabeza para que se clave. Y dice que esas espinas podrían haber traspasado y traspasar su cerebro, y él no iba a llegar a la cruz. Pero yo no sé, hermano, el poder de Dios habrá hecho que esas espinas se corten, se rompan abajo de su cuero cabelludo, y él soporte la carga de esa cruz y caminar ahí en el Gólgota que dice la palabra. Amén. Qué tremendo, mi hermano, lo que nuestro Señor hizo por nosotros. El diablo pensó que ahí se acababa todo, que ahí él iba a ser crucificado y que ya iba a terminar la historia de Jesús, pero él al tercer día resucitó, dice la palabra. Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Usted imagínese una persona que lo juzgan, que lo escupen, que le pegan, que lo insultan. Él no abrió su boca. Por eso es como el cordero que fue llevado al matadero. Cuando uno va yo he visto cuando carnean una oveja, un cordero, y no grita, no es como el cerdo, como el chancho que grita. No, el cordero muere en silencio. Así fue nuestro Jesús. Él se entregó como un cordero en las manos ahí de sus trasquiladores. ¿Sabe, mi hermano, el precio que Él pagó por usted y por mí? ¿Cómo no aceptar a nuestro Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas después de lo que Él hizo en aquella cruz? Hermano, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu llamado? Te pregunto en esta mañana. Todos nosotros nos descarriamos, dice, pero cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Qué tremendo, hermano, saber que alguien pagó un rescate por nosotros, que nosotros fuimos redimidos. Ser redimido es que alguien pague un precio por otra persona para que esa otra persona sea rescatado. Él pagó un precio por nosotros. Amén. Es muy distinto a cualquier santo, a cualquier gauchito, el santo que usted quiera. Nuestro Jesús dio su vida por nosotros. Es muy distinto, por ejemplo, a esta religión islámica, que ellos tienen que dar su vida por su Dios. Quizá usted vio algo así en las noticias, en las películas, que uno va y se inmola con una bomba en un avión, en un edificio, en algún lugar, y lo hace para su Dios. Qué distinto el Evangelio, porque nuestro Dios, nuestro Maestro, dio su vida por nosotros. Amén. Es todo al revés. Nuestro Dios es tremendo, hermano. Él dio su vida por nosotros. Dice la palabra, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice la palabra, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tremendo, mi hermano. Dice la palabra que él fue por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y yo leía esta palabra muchas veces y decía, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice y su generación, ¿quién la contará? ¿Sabe qué no quiere decir la palabra, hermano? ¿Quién va a predicar el Evangelio? ¿Quién va a contar lo que hizo Jesús en aquella cruz? ¿Quién va a contar lo que hizo nuestro Jesús por nosotros? Por eso dice, ¿quién la contará? Entonces el Señor te está hablando y te está diciendo, ¿vas a contar mi historia? ¿Vas a hablar de mí? Por eso dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nuestro Jesús, Él podría haber abierto su boca y llamado a 2 ejércitos de ángeles y lo hubieran rescatado, pero Él tenía que morir en esa cruz. Él no abrió su boca, Él enmudeció por nuestros pecados, por pagar el precio por nosotros. Mi hermano, cuando entendemos la pasión que tuvo Cristo por nosotros, no nos apartamos así nomás del camino, porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Sabemos lo que nuestro Jesús hizo por nosotros. Sabemos el precio que Él pagó por nosotros. Siempre cuento que yo fui a Mercedes Corrientes, donde está el santuario del Gauchito Gil. Y yo entré en aquel lugar con unos hermanos, unos pastores, y hay un árbol que dice que el Gauchito Gil muere en ese árbol y que su tumba está ahí abajo y ahí lo entierran. Y la gente va y adora un hombre que está muerto. Pero qué distinto que es Jesús, mi hermano, porque su tumba está vacía. La gente va y hace filas y fila de gente que hace turismo y va a Jerusalén y va a la tumba de Jesús para ver nada, porque su tumba está vacía, amén, porque Él resucitó de entre los muertos, aleluya, y ahora está entre nosotros. Dice la palabra del Señor que Él le dijo a sus discípulos cuando Él se iba, que Él se iba, pero dejaba el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que sacude tu corazón, tu espíritu en esta mañana. Es el Espíritu Santo, no es el pastor, no es el hombre, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cual te da vida, la que te levanta, la que te saca del lodo cenagoso, la que te da fuerzas nuevas. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que tiene poder. Mi hermano, usted puede decir, no, pero yo ya estoy sano. Usted puede creer porque usted hizo una oración, pero usted dentro suyo siente que algo está mal. ¿Sabe cuándo usted cambia? Cuando usted es libertado y es sanado por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene poder. Dice que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es la que tiene poder. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escuche bien lo que dice acá, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, mi hermano. Qué tremenda esta palabra. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Gloria al Señor, pero que Él nos perdonó. Y sabe que el enemigo es muy legalista. Escuche bien lo que dice, porque si nosotros le damos un derecho legal al diablo, él sabe lo que tiene que hacer. Pero escuche bien lo que dice verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué tremendo, hermano, lo que le decía el apóstol Pablo a los colosenses, dándole a entender que antes, cuando estábamos perdidos, teníamos derecho al enemigo. Pero cuando llegó Jesús, Él rompió ese contrato diabólico que había. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Pero cuando nosotros aceptamos a este Cristo de la gloria, cuando nosotros aceptamos a este Jesús, amén, en nuestro corazón, Él anula esa maldición generacional. Hay maldiciones generacionales
que nosotros podemos traer de nuestro antes pasado, de nuestros abuelos, de nuestros padres, amén, pero cuando llega el poder de Jesús a una familia, esa maldición se rompe, amén, esa maldición se rompe, ya la maldición queda atrás y Él hace todas las cosas nuevas. La palabra del Señor dice que no hagamos memoria de las cosas pasadas porque Él hace las cosas nuevas, amén, aleluya. La palabra del Señor dice que miremos hacia adelante y no hacia atrás. Te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron, dice la palabra. Qué tremendo, hermano, este mensaje, amén, que habla de lo que nuestro Jesús hizo por nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces uno predica mensajes evangelísticos porque es lo que Dios nos dio, ¿no? El ministerio que Dios me dio. Pero ¿cuántas veces uno voy a unas iglesias que quizás son todos cristianos, pero yo predico este mensaje y sé que el Señor va a hablar a gente que está congregando hace años, amén, porque todavía no sabían la magnitud de lo que Jesús hizo en esa cruz. Hermano, los que se burlaron de Él cuando Él fue crucificado, dice que el centurión se fue golpeando el pecho y diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice que la tierra tembló, el cielo se oscureció, el telón del templo se rasgó, mi hermano, porque Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Su palabra nos habla que Él habló, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no habló de un camino, Él es el camino. Él no habló de una verdad porque Él es la verdad. Él no habló de un camino, Él es el camino. Aleluya, hermano. Gloria a Dios, porque hay mucha gente del otro lado que quizás está escuchando, yo no sé, quizás tenías ganas de suicidarte, de tirarte bajo el tren, de ahorcarte, yo no sé, quizás estás privado de tu libertad. Hermano, hay una respuesta, hay alguien que pagó un precio y un precio de sangre y todavía esa sangre está tibia para perdonar los pecados. ¿Sabe cuántos matrimonios hay destruidos? El diablo viene, como dice la palabra, el ladrón viene, pero nosotros sabemos quién es ese ladrón, el diablo. El ladrón viene para matar, para robar, para destruir. Él te mata la felicidad, Él te mata tu gozo, tu alegría, Él te roba tu familia, Él te destruye, Él te roba, Él es el enemigo de tu alma. Él te quiere ver arruinado, a tu familia, a tus hijos. Él, el enemigo, es el enemigo de tu alma. Si uno le da derecho legal al enemigo, el enemigo entra a la casa y hace desastre. Lo que al diablo le encanta es destruir la familia. ¿Por qué? Porque él, al separar el matrimonio, los hijos se crían en la calle, los hijos se crían mal y él hace lo que quiere. Pero qué bueno cuando llega Jesús a una casa, que llega Jesús a un hogar y las cosas cambian. Amén. El diablo puede ser lo que quiera, puede querer hacer lo que quiera, pero cuando llega Jesús las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian, la maldición se rompe, tu vida cambia. Aleluya. Yo no sé por lo que estás pasando, no sé, quizás tenías algún problema o quizás tenías ganas de, como te decía, de quitarte la vida o tomar pastillas para dormir, pastillas para los nervios. No sé, quizás estás pasando alguna tribulación, pero te quiero dejar algo en claro en esta mañana, decirte que hay alguien que pagó un precio y un precio de cruz, un precio de sangre, y que tengas en cuenta que el Evangelio es cruz. El Evangelio dice la palabra que él fue un varón experimentado en dolores. Hay que pagar un precio para seguir a Jesús. No cualquiera sigue a Jesús, cualquiera puede seguir a Jesús de lejos, pero no todos son discípulos. En esta mañana te quiero dejar en claro lo que el Señor hizo por nosotros, y que cada vez que tengas ganas de apartarte o de tirar la toalla o dejarlo todo, te acuerdes lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Aleluya, hermano. Crea en esta palabra, crea, abra su corazón y la palabra no va a volver vacía. Amén. Yo quiero orar por todos aquellos que quieran aceptar a Jesús, o alguien que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, hacer una oración en esta mañana, por todo aquello que les tocó esta palabra, que el Señor les habló en esta mañana, que pongan ahí su mano en el corazón para aceptar a Jesús.
o su mano donde tiene alguna dolencia, póngase su mano ahí, yo voy a estar orando. Gloria a Dios por su vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por los que estuvieron escuchando, los que van a escuchar esta palabra, los que van a ver este video. Dios mío, te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que haga lo que tenga que hacer en los corazones, Dios mío. Y si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, que repita esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por estar apartado, te acepto en mi corazón como mi único Salvador y mi único Redentor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y si hay alguien que, gloria a Dios, aceptó a Cristo, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, su familia va a cambiar. Si estabas apartado, vuélvete a Cristo. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda la pasión que Jesús tuvo por nosotros en aquella cruz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Ay, Dios mío, qué fuerte, ¿eh? Fuerte, la pasión de Cristo. Qué fuerte. Le damos gracias al Señor, una palabra tan clara, tan clave, una palabra evangelística, obviamente. Pastor, ¿cómo me sorprende algo en este tiempo? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es como que nos seguimos predicando entre nosotros. Viste que suspendieron los cultos, se suspendió las reuniones y todo el mundo hace Facebook Live o YouTube, que no digo que esté mal, pero digo, nos seguimos predicando entre nosotros mismos. Sí, sí, la verdad que... Como que tenemos que seguir subiéndonos la fe nosotros y los que no conocen al Señor se quedan, porque nadie que no es cristiano mira algo, alguien que no conoce al Señor no mira nuestras redes nunca. Claro, sabe que, bueno, yo lo que hago, por ejemplo, tengo conocidos que no son cristianos o familiares y yo las prédicas que grabo mayormente se las mando, por más que no sean cristianos, ellos saben y respetan el Evangelio, los conocidos míos o gente que le cuesta llegar pero no entienden nada y yo les mando la palabra igual porque la gente necesita. ¿En quién creerán si no les predican? Entonces tenemos que predicarles porque dice que cuando hay fiesta en los cielos, ¿cuándo es, pastor? ¿Cuándo es que celebran los ángeles? Cuando un alma acepta a Cristo. ¿Qué es lo que los ángeles no pueden hacer? Y Dios nos dio el privilegio a nosotros, el predicar el Evangelio. Los ángeles tienen otros dones que nosotros no tenemos y no pueden predicar el Evangelio, pero nosotros sí podemos. Entonces, qué bueno por lo que lo hacen, amén, por lo que predican, gloria al Señor. Así es, pastor.
Que el Señor nos ayude Amén. a predicar. Oh, gloria a Dios. ¿Tiene algún mensaje ahí? Sí. El hermano Daniel Ojeda, ¿lo conoce usted? Sí, más o menos. Qué bueno verlo, pastor, dice, lo queremos mucho. No sé si dice a mí. No, a mí seguramente. A Víctor Noriega le mandamos saludos. Mónica Biondi, bendiciones, pastor. Víctor Armas, bendiciones a los siervos de Dios. Susana Morales, Ruth Vélez, Pablito Ledesma, un abrazo grande. Tremendo. Fabián Rauch, Lorena Brites. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y compartan este video, amén, porque fue un mensaje evangelístico, como decía el pastor, amén. Siempre a Erika Mesa le mando un abrazo, que Dios lo bendiga, dice. Siempre que voy a la radio, pastor, predico así, porque yo sé que hay alguien quizá que está cambiando el dial y escucha la palabra de Dios y ahí el Señor hace la obra, amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La pastora Nati está durmiendo. Nunca me habló. ¿Cómo duerme esa mujer?
Tremendo, señores. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Impresionante. Impresionante. Dios nos está llamando a predicar su palabra. Esa es la realidad. 11, 28, 49, 16, 46. Pastor Ever. Le digo que un montón de gente se ha comunicado. Gloria a Dios. ¿Sabe que le mandaron saludos, pastor? Saludo al pastor David, dice el hermano Dani Ojeda. Sí. Dice también, así no se pone celoso. Bien. Bueno, Lorena Brites, linda predicación, pastor, dice María Marroquín, amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, varias personas que saludan, pastor. Aleluya. Muy bien. Tremendo. Saludamos a Victoria y a Omar en esta mañana que nos están escuchando de Barrio Mitre. La pastora Lidia Luque mandó un audio. ¿Poderoso? Sí, es un Gloria audio, a Dios. es un audio para mí. Para usted y para mí no. No, es para mí. Qué bárbaro. Dice, buen día pastor, recibo la palabra y pido oración, bendiciones, dice Claudia. Mira qué lindo. Pastores, le comparto Mateo, dice acá, poderosa palabra, la recibimos, claro. Hay que predicar la palabra del Señor. Bendecido día, saludos pastores. Avanzamos, dice acá, recibo la palabra, muy bien. Buen día pastores, soy Adriana, estamos escuchando con las niñas, abrazo para todos, Gea. Cruce, queremos una perlita, dice, bueno, ahí estaba la perlita, la palabra. Hola, buen día pastor, me pasa una perlita, saludos, soy Roxana. ¿Cómo anda Roxana usted? Le bendecimos, Bendiciones pastor, soy Romina, muy bien Romina, bendecido día, le bendecimos. Le digo un montón de gente dando gracias a Dios por la palabra, Algo poderoso de Dios va a desatar esta palabra y tenemos que predicar el Evangelio. Gloria a Dios, amén. Ahí está viendo la hermana Gabriela Gutiérrez, gloria a Dios. ¿Cómo anda Gabriela? Que Dios la bendiga. ¿Sabe qué, pastor? Sí, dígame. Un día le cuento un testimonio, ¿puede ser? Por favor. Estaba predicando al aire libre. No era una campaña, era una iglesia en Corrientes que estaba al aire libre porque... Yo le digo algo, ¿me permite que le interrumpa? Sí, por favor. Gracias. Mucha gente todavía no sabe, pero se vienen reuniones al aire libre. Gloria a Dios, amén. Mucha gente no sabe, pero se vienen reuniones al aire libre. Ajá, Se vienen reuniones al aire libre. Bueno, especial para mí entonces. No, ese es su área. ¿Sabe que pastor estaba predicando en una iglesia allí en Corrientes, en San Roque, Corrientes? Sí. Es un pueblo, hermoso pueblo, pero cuando anochece no hay luz. Ahí vos mirás para arriba y ves las miles de estrellas. Y estaba predicando y llega un hombre agarrándose de las cosas, así era no vidente, un hombre grande. Y bueno, yo ya estaba terminando, hice el llamado. Y este hombre era ciego y llegó de a 2 cuadras, tipo como que pagó un precio para llegar, pastor. Se vino tropezando todo y cuando él acepta al Señor me cuenta, sabe que yo vengo escuchando la prédica, escuchando la voz de la prédica y este hombre se estaba por suicidar. Era un hombre no vidente, alcohólico y tremendo, pastor, ese testimonio. Cuando el Señor manda su palabra, la palabra viaja. Quizá uno piensa, es para los 5 o 6 que están escuchando, pero uno no sabe lo que repercute la palabra a lo lejos, a la distancia. Tremendo. Yo lo creo. Así es, pastor. En Las Flores también una vez, acá en un barrio cerca, hace unos 2 años, un varón llegó que se llama Javier. Bueno, después se empezó a congregar. Este varón escucha la palabra porque había viento, y cuando en las campañas hay viento, por un lado es mejor porque la palabra viaja más lejos. Y este varón estaba en Cuatro Vientos, o sea, estaba como unas 15 cuadras. Y él estaba a punto, ya había atado la soga para ahorcarse. Ella estaba a punto de subir al banquito. Él después me contó el testimonio, lo hice testificar. Y este varón estaba a punto de quitarse la vida, se estaba a punto de ahorcarse. Y él dice que escuchó la voz, escuchó la prédica. Y cuando yo bajo a ministrar, a orar a la gente con los demás hermanos, pastores que había, llegó él y me cuenta, yo me estaba por suicidar, pero escuché la palabra a lo lejos y vino, es como que un imán lo llevó para allá. Tremendo, pastor. Algunos testimonios, ¿no? Tremendo. De lo que hace la palabra de Dios. Tremendo. Señores, palabra de Dios hoy, palabra del Señor, le damos gracias al Señor. ¿Cuántos testimonios hay para contar? Y yo siempre digo que un testimonio te conecta
con tu próximo milagro. Un testimonio te conecta con un próximo milagro. No sé cuántos quieren recibir un milagro, pero tu testimonio te conecta con tu próximo milagro. Mis amados, estamos llegando al final de este programa hoy, al final, muy temprano. Estamos llegando al final después de la palabra. Nos reencontraremos mañana con Roxana y Guillermo aquí, un programa mañana también muy jovial se dice, me parece. Pastor, gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Amén, pastor, una bendición. Amén, una bendición que me hayan escuchado. Ahora, ¿o no? Bueno, ¿Se puede tomar o no? pero gloria a Dios, ¿cómo que no, pastor? Todo el mundo está tomando té, ojo, no comparten bombilla. Sí, no, yo no tengo problema, pastor. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Señores, nos reencontramos mañana, pastor. Un saludo a la pastora Nati. Sí, se ve que está recibiendo revelación. No me escuchó, se ve que está muy... Claro, yo oro por ella y Dios le da tanta paz que se ve que está durmiendo. Pero bueno, se lo merece, se merece un descanso. Está bajando en la iglesia, limpiando. Sí. Así que bueno, y ahora hoy vamos a comer gnocchi porque... ¿En serio? Sí, la hermana Betty va con los gnocchi ya hechos a las 2, 3 de la tarde. ¿Se acuerda usted? La hermana Betty de acá. No. La hermana Betty de acá. No, pastor, se le saltó el corral. No. Y bueno, debe ser, pastor, que halló otro pasto. Opa. Muy bien. Bueno, pastor, así que hoy la pastora Nati va a descansar, no va a cocinar. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, lo bendecimos, hermano, a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga a los que siguen mandando mensaje. Amén. Que el Señor lo bendiga. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar en la sintonía de Radio Luz. Quédese en Radio Luz porque viene una palabra ahora. Vamos por una predica.